Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Rocío Muñoz. Yo soy asesora regional de género de Unfalacro. Muchas gracias por participar en este panel que tiene por título Género y Salud Mental. Esperamos que esta sea una jornada importante, de mucho intercambio, de mucha información. Y que nos pueda a todos y a todas y a todes ayudar a continuar con nuestras reflexiones. Para las personas que ya están en el evento, este es un evento importante sobre salud mental en Latinoamérica para este 2022, organizado por Glasswing Internacional, institución que, por lo que me piden también compartir con ustedes, trabaja a partir de identificar, de abordar las causas y consecuencias de la violencia y la pobreza a través de los programas de educación y salud con los cuales cuentan, buscando empoderar a los jóvenes, a las comunidades y además para que se puedan fortalecer los servicios públicos. Sin más, y para poder darle un tiempo a nuestros y a nuestras panelistas para la reflexión y para el aporte, quisiera hacer una breve presentación de las personas que me acompañan. Quiero darle la bienvenida a Eva Roca. Eva es consultora independiente, es con más de 20 años de experiencia en investigación y programas para jóvenes en todo el mundo. Ella estudia los vínculos entre vulnerabilidad social y económica, salud y bienestar y ayuda a desarrollar programas que permitan a las y los jóvenes desarrollar los activos para superar los desafíos de la vida y prosperar. Ha trabajado en organizaciones como UNICEF, el Consejo de Población, el Centro Internacional para la Investigación sobre la Mujer y Empower y tiene un doctorado en salud pública. También está con nosotros Silvia Tum. Ella es de Guatemala. Silvia es coordinadora para el programa de jóvenes líderes de impacto por Centroamérica, Glasswing, Guatemala. Silvia Esther Tum es maya caxiquel, guatemalteca. Luego me dice Silvia si lo pronuncié correctamente. Ella posee un posgrado en estudios de género, feminista, y una licenciatura en trabajo social con énfasis en gerencia y desarrollo. Actualmente es coordinadora comunitaria para el programa de jóvenes líderes de impacto por Centroamérica, Glasswing, Guatemala. Intérprete en caxiquel y español para migrantes en Estados Unidos con agencias internacionales y también es asesora de profesionales indígenas para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es enorme la experiencia de Silvia, no la voy a leer toda, pero ahí nos quedamos. También está con nosotros Rodrigo Barraza, él es de México, codirector regional para las Américas del Global Fund for Children. Rodrigo apoya a organizaciones comunitarias alrededor de toda América, coliderando el área de concesión de subvenciones y desarrollo en la región. Cuenta con años de experiencia en involucrar a la juventud en la promoción de masculinidades saludables y en el avance de la equidad de género. Rodrigo Barraza ha trabajado también con niños y mujeres migrantes en la frontera del sur de México y ha dirigido iniciativas para el Fondo Mundial de la Infancia en México y Centroamérica. También Rodrigo tiene una importante experiencia, así que tenemos 3 personas cuyas experiencias y aportes serán sumamente valiosos para esta jornada. Tenemos pocos minutos, así que los vamos a aprovechar. Y para ello, y para abordar el tema de salud mental y género, nos hemos propuesto algunas preguntas para que nos ayuden a dinamizar el diálogo. Una primera pregunta quisiera planteársela a Silvia. ¿Por qué abordar la salud mental desde un enfoque de género? ¿Qué elementos centrales, Silvia, consideras tú debemos tener en cuenta en el abordaje de la salud mental con enfoque de género? Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Sí es importante este espacio y también importante abordar la salud mental desde un enfoque de género
Uno, porque debemos considerar las inequidades que existen entre hombres y mujeres. Sabemos que con el simple hecho de ser mujer recibes un trato diferente, desigual, que atenta contra nuestra integridad física y mental. Es por ello importante considerar elementos para abordar este tema, el poder desaprender, el poder iniciar con un proceso de deconstrucción, que existen patrones que muchas veces nos hacen sentir culpables en momentos cuando nosotras como mujeres a veces nos sentimos pocas productivas, activas, y sentimos un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y esto afecta a nuestra salud mental. También debemos considerar el abordaje de la salud mental desde el derecho, ¿verdad? El derecho al descanso, al no sentir culpa, al tener un espacio para nosotras de reflexión, un espacio para nosotras tener esa sanación también, un espacio de distracción, y no siempre es responsabilidad de producir y reproducir, ¿verdad? Estos elementos son importantes para nosotras, también tomar este espacio de libertad, del poder decidir qué queremos hacer para nosotras como mujeres, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos hace sentir plenas, y no dejarnos llevar nuevamente, ¿verdad?, por estos patrones culturales, machistas, que vienen desde esta estructura patriarcal, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante considerar que sí existen estas inequidades y cómo abordarlo. No es lo mismo trabajar con hombres que trabajar con mujeres, trabajar con niñas, trabajar con poblaciones indígenas. A pesar de, en Guatemala, por ejemplo, somos un país diverso, aún así hay especificidades, hay diversidad, no somos un país homogéneo. Esta contextualización en los abordajes es sumamente importante, desde un lenguaje inclusivo, desde un lenguaje pertinente, desde un abordaje diferenciado para nosotras las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, para los pueblos indígenas. Es un proceso sumamente importante y es un reto también, porque no podemos estandarizar todos estos procesos, no tenemos una receta perfecta, sino es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y un proceso de aprendizaje, el poder también tener ese acercamiento con estas poblaciones. Si estamos hablando de la población de mujeres, por ejemplo, de las niñas, tener ese acercamiento, el saber escuchar, el no asumir, sino el tener esa habilidad de poder escucharnos y tener una comunicación abierta. Como pueblos indígenas tenemos esos conocimientos, esos saberes también, que desde nuestras prácticas culturales ya venimos desde hace muchos años trabajando esta parte en el tema de la salud mental, la conversación, por ejemplo, el diálogo abierto, el saber escuchar. Entonces, para mí es súper importante el considerar estas diversidades, ¿verdad? Tanto el enfoque que se le da a los hombres, el enfoque a las mujeres, niñas y pueblos indígenas. Muchas gracias, Silvia, por tu respuesta y además por este cumplimiento estricto del tiempo. Y quiero trasladarle la misma pregunta a Rodrigo. ¿Por qué abordar la salud mental desde un enfoque de género? ¿Qué elementos considerar y qué además podrías tú incorporar a partir de tu experiencia, sobre todo en el tema de masculinidades? Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Rocío. Sí, coincido plenamente con Silvia, ¿no? En que es importante aplicar un enfoque diferenciado, porque en el caso de las masculinidades o en el caso de las vivencias de los hombres, creo que hay muchas particularidades que hay que tomar en cuenta. Sabemos que la masculinidad hegemónica, la masculinidad patriarcal, pues genera
tres tipos de violencia muy clara, muy específica, ¿no? La violencia hacia las mujeres y hacia los niños, lo cual es evidente. Simplemente en mi país, en México, estamos hablando de 11 feminicidios por día, ¿no? Entonces es una violencia muy evidente, muy cruda. La violencia de hombres hacia otros hombres, ¿no? La violencia, el número de homicidios, todo lo que sucede en términos de violencia social, y la violencia hacia nosotros mismos como hombres. Estas violencias que vamos cargando, estas cargas que nos van un poco consumiendo por dentro, ¿no? Y es justamente esa violencia en la cual me quiero enfocar y en la cual también deberíamos enfocar este abordaje de salud mental y masculinidades, ¿no? Y aquí nos encontramos con una particularidad muy fuerte y muy evidente, que por un lado la masculinidad patriarcal hegemónica es algo que afecta tu salud mental, afecta tu salud emocional en muchos sentidos, es algo que produce afectaciones a la salud mental y emocional de los hombres. ¿Por qué? Primero porque proyecta un ideal inalcanzable, ¿no? Esa es un poquito la trampa de la masculinidad hegemónica, que te vende un modelo de hombre que nunca puedes llenar. Entonces te sientes siempre en falta, ¿no? Entonces ese es algo que se va traduciendo en cargas, que se va traduciendo en dolores, que se va traduciendo en silencios que como hombre vas cargando a lo largo de tu vida. Y pues lo sabemos, ¿no? Todos estos estereotipos, todos estos roles de un hombre como alguien autosuficiente, alguien que no debe de pedir ayuda, alguien que tiene que tener toda la respuesta siempre. Esa es otra carga, ¿no? Es esta cárcel que nos oprime, digamos, esta masculinidad patriarcal que también nos va generando todos estos ideales que es imposible de cumplir, como mencionaba. Pero por otro lado, cuando tú quieres o cuando quieres buscar ayuda o cuando quieres de verdad hacer algo por tu salud emocional, justamente este modelo de masculinidad hegemónica te previene de hacerlo, ¿no? Porque un hombre que dice necesito cuidado, necesito atender mi salud emocional, necesito ayuda, necesito realmente saber qué está pasando, pues eso va en contra de muchos de los roles y estereotipos de la masculinidad tradicional, ¿no? Un hombre que es valiente, que no tiene que cuidarse, que tiene nuevamente que tener todas las certezas, entonces es alguien que es incapaz de pedir ayuda, ¿no? Entonces se genera esta situación súper complicada y problemática de la masculinidad hegemónica como algo que afecta a tu salud mental y que al mismo tiempo te previene de buscar ayuda, ¿no? Y esto lo vemos también en cómo la masculinidad se ha convertido, la masculinidad hegemónica, en un factor de riesgo para los hombres, en algo que nos está matando en índices alarmantes, ¿no? Simplemente mencionar que, y hablando a través del enfoque diferenciado que mencionaba Silvia, si bien es un porcentaje mayor en un 50% de mujeres que admiten tener depresión y que buscan un tratamiento al respecto, si bien en ese aspecto es mayor la prevalencia de mujeres, en el caso de los hombres, el suicidio es una muerte o es algo que ocurre 3 veces más en hombres que en mujeres. Es decir, los hombres no buscamos muchas veces ayuda hasta que es muy tarde. Y en la región, en América Latina, el suicidio es la segunda causa de muerte entre hombres de 15 a 29 años y la tercera causa de muerte entre hombres de 30 a 49 años. Entonces, es una pandemia, es una realidad evidente que tenemos que tratar y que tenemos que visibilizar, ¿no? Y ya para terminar y no pasarme con el tiempo, si decimos que la masculinidad hegemónica es algo que nos enferma y que al mismo tiempo hay un estigma para pedir ayuda, lo que necesitamos hacer es trabajar esos dos niveles, ¿no? Por un lado, trabajar con grupos de hombres, construir espacios seguros, entender la masculinidad no solamente como cómo nos relacionamos con las mujeres o con otros grupos de la diversidad, sino cómo nos relacionamos con otros hombres y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, generar espacios seguros de intimidad, abordar la salud mental también desde la colectividad, desde, mira, no te está pasando nada más a ti, no eres menos hombre por buscar ayuda o por intentar también cuidarte en el tema de la salud mental, ¿no? Coincido plenamente con lo que decía Silvia de mirar a la salud mental desde un enfoque de derechos, el derecho de cuidar y el derecho a ser cuidados, ¿no? Como hombres también reivindicar este derecho. Y el segundo frente en el cual hay que trabajar es obviamente en el tema de quitar el estigma de que eres menos hombre por hacer caso a tu salud mental, hacer campañas específicas, trabajar con otros hombres, decir está bien y no estás solo, ¿no? Entonces,
Yo creo que por eso, justamente respondiendo a tu pregunta, Rocío, es importante trabajar en un enfoque de género, porque la manera en que se despliega y se entiende la salud mental está sumamente vinculada a cómo fuimos construidos como hombres y mujeres. Entonces, hay que revisar eso y hay que trabajarlo siempre desde una perspectiva relacional, que al fin de cuentas eso es el género, una relación, ¿no? Hasta ahí le dejaría por el momento, Rocío. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. Tenemos dos respuestas que dialogan y probablemente al final podemos ir redondeando algunos aportes también. Pero sin duda tenemos que seguir abordando más respecto de salud mental. Rodrigo ya alertaba, digamos, estas prevalencias respecto de depresión, suicidio. Y me gustaría preguntarle a nuestra colega, a Eva, los datos advierten que las tasas de prevalencia respecto de los trastornos mentales son mayores en las mujeres respecto de los hombres. ¿Cuáles son estos factores determinantes? Ya se han mencionado algunos para esta situación y cómo miras, cómo está América Latina en este contexto. Gracias, Rocío. Voy a dar mis comentarios en inglés. Disculpa. Thank you for the opportunity to speak about data. I love data. It's something quite close to my heart. And when it comes to mental health data, I would say there is a real gap. We don't have adequate data collection, but the best available numbers do show the patterns that you've discussed all over the world, including in Latin America. There's a consistent pattern. Females have more mental distress, mental disorders than males. Females are especially likely to experience mood disorders, depression, and anxiety, the so-called internalizing disorders, whereas males who experience mental health problems are more likely to have externalizing disorders, like being prone to violence and aggression, antisocial behavior, and substance abuse. So when you're thinking about mental health, it looks a little bit different for females and for males and for transgender and non-binary individuals. So you have to keep in mind that you're looking at different things. And then in places like much of Latin America, where there's been political violence, post-traumatic stress disorder is especially also quite common. So in Latin America, the prevalence of anxiety disorders, the data we have mostly comes from before the COVID pandemic, was about 13% overall regionally. With depression and mood disorders being about 8% and substance use disorders being about 3%. So I know we're going to speak in a few minutes about the pandemic, but just imagine all of those numbers are higher now than they were before. We've all experienced it and continue to experience the ramifications of that. So beyond gender, as we've alluded to as well, there are also differences in age. So recent estimates, the State of the World's Children Report of 2021, focused on young people and said that about 17 and 16% of girls and boys in Latin America have some kind of mental disorder. So, that's millions of young people, and that's certainly underreported. And these manifest in very disturbing ways. So the top 3 causes of death, like Rodrigo said, 2 of those are directly related to mental health. So number 1, among adolescents 15 to 19 years old is interpersonal violence, so a direct relationship to mental health. And number 3 is suicide. So there are many different hypotheses about why these differences manifest across gender lines, including biological differences. But mental health responses are also shaped by life experiences, stressors, the resources that people have for coping, and the social acceptability of expressing their emotions. And individuals face different acceptability there because of their gender. So norms around masculinity, particularly across Latin America, really impact boys in negative ways, as both Celia and Rodrigo have said. Boys are limited in discussing mental health openly, whereas violence is more tolerated. So of course you get more violence and less positive coping skills. And then you have to think also about the social determinants of health. So women across the world, but in Latin America as well, have unequal access to employment, safe and productive employment opportunities, inadequate reproductive health care.
And there's been some fascinating work that came out recently. I can share the paper in the link that showed that across the world, including in Latin America, as gender roles become more equal, the differences in mental health disorders between males and females narrow. So in Latin America, this study included Colombia and Mexico. And so while the differences were really stable over the last 50 years, you see some generational change where the younger generations experiencing relatively more equality in some areas is seeing a narrowing gap. So in places where gender roles are becoming more equal, as females have more opportunities for work, more control over family size, and other factors improve, the female risk for depression is going down, which is great news. However, on the other hand, as female roles become more similar to males in society, substance use disorders are going up. So, you know, we have to think about as gender roles are changing in the world, how is this affecting mental health, and making sure that we give people from a very young age the skills and strategies for identifying mental health problems and coping with them, because it's a foundational life skill. It's not a side issue or a boutique problem. It underlies everything else that we would want to accomplish in our lives. So thank you for the opportunity. ¿Me escuchan ahora? Ok. El sonido hoy conmigo está peleando. Bueno, continuamos con una tercera pregunta. Quisiera empezar por Rodrigo y preguntarle cuál ha sido, Rodrigo, el impacto de la pandemia. De hecho, Eva iba adelantando algunas cosas. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia respecto de la salud mental de las mujeres, de las niñas? Y en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos? Y también te invitaría nuevamente a esta reflexión que nos colocas también desde masculinidades positivas. Por favor. Muchas gracias, Rocío. Sí, los impactos de la pandemia en la salud mental han sido más que evidentes. En el caso de los hombres, este nuevo ambiente, esta nueva situación de incertidumbre, de riesgo, de no tener todas las respuestas y hasta cierto punto de encierro, se ha traducido en una serie de impactos emocionales bastante profundos, ¿no? Los hombres también estamos o hemos sido socializados en la mayoría de los contextos como seres públicos, como seres que pertenecen a la calle, como seres que pertenecen al espacio público, y cuando se te dice, no, tienes que permanecer en este espacio en el cual no estás tan identificado o no sabes cómo trabajarlo desde la parte íntima, como es el ámbito doméstico, como es el ámbito familiar, pues es algo muy complicado, ¿no? También todas estas llamados al cuidado personal y colectivo, para muchos de nosotros los hombres creo que ha sido un llamado también difícil de aceptar, difícil de asimilar esta parte de a mí no me van a decir qué hacer, a mí no me van a decir que no puedo salir, a mí no me van a poner estas restricciones. Nuevamente, no esta noción del cuidado que muchas veces por la manera en que fuimos socializados, nuevamente ha sido o se es vista como una afrenta a la masculinidad, como un ser un poco menos hombre, ¿no? Y todo esto, toda esta emoción, todos esos malestares que se van generando a partir de la pandemia, lo lamentable, y regresando a tu pregunta, Rocío, es que con los hombres pasa mucho que las emociones mal gestionadas, como decía Eva, las emociones silenciadas, las emociones mal trabajadas por el mundo en el que vivimos, por el sistema patriarcal, se traducen en violencia, ¿no? Se traducen en violencia hacia nosotros mismos, en violencia hacia las y los demás. Entonces fue muy doloroso, dramático mirar que a medida de que el confinamiento iba tomando lugar, muchas estadísticas de crimen, de violencia fueron disminuyendo, menos la violencia sexual y de género. Esa fue una de las expresiones que no solamente no disminuyó, sino que aumentó. Y claro, hombres en la casa, hombres estando en esta situación de encierro, su manera de lidiar con esta situación era ejerciendo violencia hacia los demás y hacia sí mismo, ¿no? Entonces, eso también es importante mirar, es importante trabajar el tema de cómo lidiamos
con la incertidumbre los hombres. Y también ahí terminaría con esto que mencionaba Eva, que me parece fundamental, el tema de los determinantes sociales en salud, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando sí tenías que salir a trabajar, cuando no podías quedarte en confinamiento, y también se hacían muchas campañas de quédate en casa y cuestiones así, sin entender muchas veces que esa casa era un espacio de violencia y de dolor para muchas mujeres, para muchas niñas, para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces se idealizaba o se terminaba idealizando el espacio doméstico como si fuera ese el espacio de cuidado, y a nivel de transmisión de la enfermedad tal vez sí lo eran, pero a nivel de la vivencia cotidiana o la violencia a la cual podían estar expuestas muchas niñas y mujeres, era ponerlas en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, habría que complejizar un poco más la mirada. Con eso lo dejaría también para seguir en la discusión, Rocío. Gracias, Rodrigo. Silvia, Rodrigo nos plantea una situación que ha sido durísima y evidente en el contexto de la pandemia, una pandemia que aún no acaba. Los índices de la violencia de género y su afectación en las mujeres y en las niñas ha sido terrible, sigue siendo terrible, ¿no? Y la pandemia lo exacerba. Nos gustaría que puedas profundizar un poco más respecto de cuál es la relación de la violencia basada en género y la salud mental. ¿Por qué tienen que verse de manera conjunta? ¿Por qué abordarlas desde allí también, ¿no? Evidentemente hay muchos abordajes, pero ¿por qué también desde la salud mental? Me parece que tenemos un pequeño problemilla probablemente con el internet, y Silvia está congelada. No sé si Silvia me escuchas, de repente la cámara no. Me parece que no. En todo caso, propongo trasladarle la pregunta a Eva. Cuéntanos, Eva, ¿por qué abordar violencia de género en diálogo con salud mental? Sure. Thank you. So the relationship between gender-based violence and mental health is very well documented. And of course, this is something that primarily affects women, but not exclusively. There are men experiencing violence as well, especially men with non-traditional masculinity. So I'll keep my comments focused on women, but also we should keep that in mind as well. So poor mental health may also be a contributor to gender-based violence. So it feels obvious to me that if you're experiencing violence, that will lead to more depression, more anxiety, post-traumatic stress disorder, and we see this play out in the data quite clearly. But I think one thing that is less discussed is that poor mental health among the perpetrators may also be a contributor to gender-based violence. So it's a complicated, reinforcing issue. So men who are experiencing job losses and are frustrated by their inability to fulfill the traditional roles may respond with violence. So that's something that is part of a cycle. But I also like to see the opportunities in a problem. So when we think about gender-based violence, it is one time when perhaps the person who experiences it may interact with a system of some kind, seeking healthcare, seeking support from the police. So it's a time when we could consider intervening or providing support. So gender-based violence is very common. Not everyone, of course, is seeking support, but for those who do, it can be a point of care. So just turning it around a little bit and thinking about how we can take something that's quite negative and quite common and turn it into maybe an opportunity to promote better mental health and also coping strategies among those who are perpetrating the violence themselves. Thank you, Eva. Rodrigo, en tu primera pregunta ya hacías algunas reflexiones respecto de lo que se tiene que hacer. ¿Qué llamado harías a los estados para avanzar
no solo en la prevención, sino en la atención de la salud mental con enfoque de género, pensando en su afectación en las mujeres, en las niñas, en las y los adolescentes. Gracias, Rocío. Creo que el principal llamado que haría es a entender a la salud mental desde un enfoque más procesual y más colectivo. No estamos muchas veces también con esta idea de que la salud mental es este caso clínico, ¿no? Este caso individualizado, este seguimiento. Pensamos que atender muchas veces la salud mental es simplemente ir a terapia o pasar por un proceso terapéutico, y tenemos que entenderlo como un proceso más colectivo vinculado a la justicia social, ¿no? Como decía Eva, ¿no? Si se vive una situación de violencia, de marginación, de discriminación, eso evidentemente va a afectar la salud mental de los sujetos, y nuevamente con un enfoque de género, ¿no? Visibilizando que las necesidades pueden ser distintas, que se pueden promover también espacios mixtos, espacios intergeneracionales, pero que también está interesante empezar a aplicar enfoques específicos, porque las necesidades, y ya lo decía Eva, no solo, o sea, son distintas, y las expresiones también de cómo se pueden dar estas afectaciones son distintas. Entonces es muy importante seguir aplicando este enfoque diferenciado y aplicarlo a etapas cada vez más tempranas, ¿no? Eso es algo que hacemos mucho desde mi organización, desde el Fondo Global por la Niñez, apostar por iniciativas que promueven la educación emocional, la educación en valores, la educación en uno mismo, la educación integral en sexualidad, justamente viéndolas como vinculado al elemento de la salud emocional, ¿no? Entonces dejemos de privatizar, eso también ha sido una consecuencia del sistema capitalista, esta privatización de la salud mental, y miremosla más en términos colectivos y en términos también de políticas públicas, del derecho que tenemos todas y todas, del derecho ciudadano que tenemos también a atender nuestra salud mental y a que el Estado nos provea de estrategias para cuidarla junto con otros actores, ¿no? Como decía Eva, también desde la academia hay que generar más informes, mucho más detallados y mucho más específicos. Desde la sociedad civil también sumar esfuerzos y seguir desarrollando programas e iniciativas, y desde las escuelas también. Yo creo que estos son temas que deben empezar a transversalizarse y ser parte de las currículas educativas desde los primeros años, ¿no? Cómo gestionamos nuestras emociones, cómo las visibilizamos, cómo las nombramos. Eso es lo que diría. Gracias, Rodrigo. Bienvenida, Silvia, otra vez. El Internet es así. Y vuelvo a recuperar la pregunta que queríamos compartir contigo. ¿Por qué esta relación entre violencia de género y salud mental? Sí, muchas gracias. La relación de la violencia basada en género con la salud mental, ¿verdad? Un tema muy complejo, pero desde una perspectiva tradicional, la salud mental de las mujeres se ha relacionado mucho con la función reproductiva, y podemos hablar de la depresión posparto, por ejemplo, la menopausia, la menstruación, esa presión social sobre la función materna, el hecho de que no puedes estar sola, sino tienes que formalizar una relación, tener hijos. Esa parte es algo en la que debemos de trabajar, ¿verdad? Desde estas estructuras que han venido a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, también el rol tradicional femenino que vincula a las mujeres en el ámbito privado. El ser para otros, el estar al servicio de los otros, que también esto atenta contra la integridad física y mental de las mujeres, el perder esa autonomía, el poder decidir sobre nosotras mismas, por ejemplo. Toda esta parte es también violencia, ¿verdad? Es el lenguaje sexista y machista, el cómo se dirigen hacia nosotras las mujeres. También esto es violencia, y esto se da en diferentes ámbitos. En el ámbito familiar, por ejemplo, el priorizar a los hombres en la distribución de bienes, en la educación, en la alimentación, en el cuidado, en la seguridad. Y ahora si hablamos del ámbito laboral también,
en la inequidad de los salarios, del pago de salarios hacia hombres y mujeres, el poder de decidir, ¿verdad? Estar en espacios de toma de decisiones, el ocupar puestos importantes también. Desde ahí viene la violencia también, esa estructura del cómo hay una relación de poder entre hombres y mujeres, y el que a nosotras las mujeres no se nos permite, por ejemplo, tener ese espacio para nosotras, para el poder nosotras dedicarnos ese tiempo para nuestro cuidado, que también es parte de nuestros derechos, el poder nosotras decidir sobre nuestra salud reproductiva, sobre nuestra sexualidad, el poder conocernos también y el poder cuidarnos. Y escuché un poco lo que Rodrigo comentaba del que también la salud mental pueda ser parte del día a día, de nosotros preocuparnos y poder considerarlo como un derecho también, y es algo prioritario tanto para hombres, tanto para mujeres, siempre y cuando con ese enfoque, ¿verdad? De género, ese enfoque diferenciado, y pues estas situaciones de desigualdad y discriminación también son responsables de diversos problemas que atentan contra nuestra salud mental. Voy a hablar en el caso de nosotras las mujeres indígenas, por ejemplo, que somos las más expuestas, propensas a sufrir esta discriminación, este rechazo por otras poblaciones, el hecho de salir y migrar, esa migración interna de vivir en un pueblo, ir a la ciudad y portar nuestra indumentaria maya, por ejemplo, el sentirnos observadas, el sentirnos discriminadas, el sentirnos tachadas, anuladas en diferentes espacios, también es otro tipo de violencia que atenta contra nuestra salud mental, contra nuestra salud emocional, el pensar el día a día, cómo esta inseguridad y esta violencia que enfrentamos en las calles, el acoso en el ámbito laboral también se da, y cómo nosotras el día a día tenemos que pensar cómo voy a ir vestida, cómo me voy a comportar, qué me va a pasar hoy. Todos los días sufrimos acoso, niñas, adolescentes, jóvenes y a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, esta es la relación de la violencia basada en género que también afecta a nuestra salud mental, ¿verdad? Y muchas veces pasa que también nosotras, las que resistimos y defendemos nuestro derecho a ser nosotras mujeres y el poder tener estas libertades también, viene la otra parte donde viene este lenguaje sexista, machista, donde nos dicen, son unas histéricas, son unas locas, estas mujeres, bueno, estás en tus días, por ejemplo, frases como esas que también son violencias. Es violencia, pero ya no lo vemos como violencia. Esto pasa a la normalidad y decir, bueno, sí, ahí vienen las locas, vienen las histéricas, vienen las enojadas, las brujas, ¿verdad? Entonces recibimos ese tipo de lenguajes y lo escuchamos día a día, que también esto viene a afectar a nuestra salud, a nuestra integridad, ¿verdad? Y es una lucha constante, es día con día. Y pues esto puedo decir relacionado a la violencia que nosotras enfrentamos día con día. Y no solo es violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia emocional también, ¿sí? Entonces, es eso. Muchas gracias, Silvia. Debemos ir cerrando este panel. Quiero hacer solo una última pregunta a Eva respecto del llamado a los estados para avanzar en la prevención y la atención de la salud mental. Y antes de que Eva conteste, recordarles a las y a los participantes en este panel que al final habrá una encuesta, por favor, para que puedan llenarla quienes deseen hacerlo, y que pueden hacer sus preguntas también a través del chat para que nuestros panelistas puedan responder, nuestras panelistas puedan responderles. Por favor, adelante, Eva.
Thank you, Rocio. So when thinking about what I would prioritize when it comes to prevention and care for mental health, taking into account a gender approach, the two main things are starting young and generating and sharing better data that is disaggregated. So on the issue of age, all over the world, mental health follows a U-shaped curve, where at younger ages, you have better mental health. It dips over the life course. Middle age is a low point for many, and then it tends to go back up in older age. So clearly, early is a time when you can start in terms of prevention. So many of the mental health issues that we've discussed today tend to begin in adolescence. So if you start screening and prevention programs at very young ages, it's easier than if you are treating a problem that has emerged later. So young people need to be prepared for the very gender-specific issues that they're going to face in their life. Mental health knowledge and coping is a fundamental life skill. It's foundational, and it has to be integrated into everything we do. All of us are having mental health all the time. Each of us is having good or bad mental health right now, and it needs to be something that's on the top of mind from a very young age, learning to name and recognize emotions, developing coping strategies, understanding what violence really is, as Silvia was talking about, recognizing what the things are in your life that may be likely to affect you. And the earlier you start, the more success you're going to have with building those skills. So for me, starting young is critical. The data on mental health is also inadequate. It's been neglected for so long. Statistics need to be collected at a population level when possible. It's just as important as everything else that we study. And these numbers need to be disaggregated by sex and by gender expression when that's available and possible, and ideally also by age, because as we've talked about, there are different things happening at different ages. So given that the causes and consequences of mental health are differing by gender and differing by age, if you're not collecting this data and thinking about it in this way, then it's incomplete and it's wrong, basically. And you're not going to be able to manage something that you're not measuring. Thank you, Eva. Thank you for your comments. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios, por sus reflexiones. Voy a permitirme hacer un resumen muy grueso a partir de lo que ustedes han planteado. Creo que sus experiencias han sido muy importantes para este evento y creo que nos han colocado varios desafíos importantes, ¿no? Me parece muy importante la importancia, valga la redundancia, de hablar de la salud mental desde un enfoque diferencial y el reconocimiento de la afectación en las mujeres, en los hombres, en los niños, en las niñas, en las adolescentes, pero también me parece relevante lo que plantea Silvia de reconocer la pertinencia y la importancia de mirar también desde lo cultural, desde lo étnico-racial y sus afectaciones y sus impactos también en poblaciones específicas. Ella ha nombrado a los pueblos indígenas, ella ha nombrado a las mujeres indígenas y probablemente también tendríamos que hablar sobre población afrodescendiente y la afectación que existe respecto de la discriminación y el racismo en las mujeres y en las niñas también. Creo que también ha sido muy importante lo que nos ha planteado Rodrigo respecto de masculinidades positivas, pero también desde el reconocimiento de las masculinidades patriarcales y las afectaciones que esto puede tener también en la vida y en las experiencias de los hombres. Y creo que también es importante lo que nos plantea Eva, el reconocimiento de la afectación diferenciada, el reconocimiento de la salud mental como un vínculo también con la justicia social y este llamado para que se perciba, se atienda la salud mental con enfoque de género como un problema de salud pública que debe tener un abordaje diferenciado y que demanda del Estado un conjunto de acciones. Creo que también es importante lo que han planteado respecto de generar evidencia de la afectación de la salud mental en las mujeres, por ejemplo, y reconocer
cómo la socialización, cómo las desigualdades de género, cómo las discriminaciones, cómo las inequidades tienen un impacto diferenciado en la salud mental y cómo el contexto de pandemia también ha generado una situación particular y un impacto que necesitamos reconocer, por ejemplo, respecto de la violencia basada en género, respecto de la violencia sexual y sus afectaciones. Yo quiero quedarme solo con alguna de las frases que ustedes permitieron compartir esta mañana para cerrar el evento. La salud mental con enfoque de género es un derecho y debe ser atendido de manera diferenciada. No me queda nada más que agradecer a Silvia, a Rodrigo y a Eva por estar aquí esta mañana, agradecerles sus experiencias y comentarios y agradecer a los organizadores de este evento por permitirnos compartir en este panel. También agradecer a la audiencia. Muy buenos días para todos y para todas y para todos. Gracias.